Hola chicos y chicas, bienvenidos a la clase de hoy. Ya vamos en la quinta parte de la solución del modelo del DEMRE 2020 y vamos a ir con los ejercicios desde el 32. Aproximadamente deberíamos llegar al 44 si es que nos sale todo bien hoy día, ¿ya? Eso, entonces acá ya está más ligado al área de, o sea, a la parte de funciones y a la parte de geometría. Vamos a ver como un poco más de esos dos ítems, ¿ya? Eso, entonces me voy a desaparecer acá un ratito, como siempre. Ya, espero que estén muy bien ahora y con toda la energía para hoy día, ¿sí? Entonces, partamos con el primer ejercicio de hoy día, el número 32 del modelo del DEMRE, dice: ¿cuál de las siguientes relaciones se puede modelar mediante una función cuadrática? ¿Ya? Entonces, recuerden que la idea es que nosotros podamos encontrar una función cuadrática de esta forma, ¿no? ¿Ya? Donde la única exigencia que le vamos a pedir es que el A sea distinto de 0, ¿ya? ¿El B y el C pueden ser 0? Sí, pueden ser 0. La idea es que como es una función cuadrática, es el A el que no puede ser 0. Ya es lo único que le vamos a exigir. Ya, entonces partamos. Hay que ver cuál de estos tres ítems me modela una función cuadrática, ¿ya? Entonces hay que ir escribiendo dependiendo de lo que nos dicen cada ítem. Dice: el volumen de los cilindros, ¿ya?, de radio basal 5, es decir, yo tengo un cilindro acá, algo así, y tiene radio basal 5, ¿ya? Dice, en función de su altura x, ¿ya? Entonces, si tenemos estas dos cosas, ¿cuál sería el volumen del cilindro? ¿Ya? Recuerden que el volumen de todas estas como cosas que no son ni conos, ni pirámides, ni nada de eso, así como los cilindros, las cajas, como los prismas de base triangular también, todos estos como prismas se calculan el volumen de la misma forma. Le sacamos el área de lo que está abajo y lo multiplicamos por la altura, ¿ya? Siempre es la misma idea con estos prismas que son como más enteritos, ¿ya? Que no son ni pirámides ni nada de eso, ¿ya? Así que sería el área de la base, que es un círculo de radio 5, ¿ya? Y recuerden que el área del círculo es pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Ese es el área del círculo. Área, círculo, ¿ya? Lo multiplicamos ahora por la altura, ¿sí? Así que esto, si lo escribimos un poco más bonito, nos da 25 pi por x, ¿ya? Y esto no es función cuadrática. ¿Por qué no? No es función cuadrática porque lo principal, aparte de que el A sea distinto a 0, lo principal es el grado 2, es la variable que nosotros vamos a tener. Esta es la variable y tenemos grado 1. Por lo tanto, no es una función cuadrática, sino que podría ser considerado como una función lineal o afín, dependiendo si le sumamos o le restamos algo, ¿cierto? ¿Ya? Felipe, también como dice Darwin, empezamos hace súper poco, hace 3 minutos, ¿ya? Eso, entonces, la idea que nos quedó acá es que nos quedó una función lineal, ya de grado 1, por lo tanto no puede modelarse una función cuadrática mediante este proceso, ¿ya? Ya, todo bien con eso. Dice, la medida de un lado de los rectángulos de área 36 unidades en función de la medida del otro lado x, ¿ya? Entonces yo voy a tener un rectángulo de un lado x y un lado y. Da lo mismo cuál es más grande o cuál es más chico, ¿sí? José, muy buena acotación la que hace José Sumarán. ¿Qué dice José? Si no hubieran dicho que en vez de escribirlo en función de la altura x, me hubieran dicho escribirlo en función del radio x, sí, ahí me hubiera quedado una función cuadrática, ¿ya? Claro, como dice José también, no nos podrían dar el radio fijo. Si me hubieran dicho acá que en esta parte tenemos una x en el radio y que su altura era 5, por ejemplo, ahí sí hubiera servido. Ahí yo hubiera tenido una función cuadrática, ¿ya? Pero como no nos piden, o sea, nos pedían al final la altura, que la altura en un volumen es lineal, ahí no nos queda una función cuadrática. Ah, ya. Dime, Poet, cuando alguien le dice así, a ustedes les dicen, escriban esto en función de, ya supongamos en función de A, en función de, o en función de X, supongamos. La idea es que cuando te piden que lo escribas en función de X, es que tu variable tiene que ser X, y tiene que estar acompañada de otras constantes, ¿ya? De ninguna otra variable.
¿Sí? Si a mí me dijeran escribir el lado de un cuadrado en función de su lado A, o sea, el área de un cuadrado en función de su lado A, el área se debería ser A al cuadrado, ¿ya? Y me quedó la variable como A, ¿sí? Siempre que a ti les digan que escriban algo en función de otra cosa, es porque tienen que ocupar esa otra cosa, en este caso el X, es la variable que nosotros tendríamos que ocupar para modelar mi función que yo quiero, ¿sí? Esa es como la idea de cuando le dicen en función de tres puntitos. ¿Ya? Entonces, volviendo con este ejercicio, no sé si se habrá entendido eso de la función. Volviendo a este ejercicio, me decían que el área del rectángulo tiene que sí o sí ser 36 unidades. Así que x por y tiene que ser igual a 36. ¿Ya? Pero a mí me dicen la medida del lado del rectángulo. La medida del lado del rectángulo en función de su lado x, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tendríamos que suponer es que hay que despejar y, ¿ya? Nosotros tenemos que de acá despejar el otro lado que no es x. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Porque nos piden que ese lado lo dejemos escrito como en función del otro lado que es x. Por lo tanto, hay que despejar y, ¿ya? Y despejando y de esta ecuación nos queda que y es igual a 36 partido en x. Y esto tampoco es una función cuadrática. Es más, es como una función hiperbólica porque suena un poco feo, pero es cuando el x está abajo, esta tiene como un comportamiento más de hipérbola, ¿ya? Si ustedes recuerdan el gráfico de esta función es algo así, ¿ya? Entonces esta cosa no es cuadrática, no cumple con lo que nos están preguntando, así que la 2 tampoco, ¿ya? Y nos queda ver si es solo la 3 o ninguna de ellas. Entonces dice, el 3, la medida de la diagonal de los cuadrados en función de su lado x. ¿Ya? Así que si tenemos un cuadrado del lado x, ¿ya? Y queremos escribir la diagonal en función del lado x, hay que escribir d como si fuera algo con x, ¿ya? Hay que ver qué. Entonces de acá, si nosotros queremos relacionar el d, el x y el x, de la misma forma tendríamos que pensar en Pitágoras, ¿o no? Ya, y Morena Beira, eso no entra. En verdad, el DEMRE no ha evaluado división de polinomio, así que no tenemos pensado explicar eso de polinomio y dividir polinomio. ¿Ya? Entonces, si nosotros escribimos la diagonal en función del otro lado, la única idea que nosotros tenemos es que podemos escribir la diagonal como x cuadrado más x cuadrado, ¿cierto? Esto es según Pitágoras, ¿cierto? Pero, nosotros podemos juntar estas dos cosas, ahora sí. Pero a mí no me piden, si me pidieran la función de la diagonal al cuadrado, si me dijeran la diagonal al cuadrado escrita como en función del lado x, bueno, ahí sí me hubiera quedado una función cuadrática. Acá, hasta ahora, sí es una función cuadrática. Pero a mí me piden la diagonal sola, sin el cuadrado. Por lo tanto, si nosotros aplicamos raíz acá, me queda que la diagonal es igual, y como dijo José, es x raíz de 2. Si ustedes aplican las propiedades de potencia y todas esas cosas, ¿ya? Nos queda que d es igual a x raíz de 2. Entonces, de nuevo me volvió a dar una función lineal, ¿ya? Si me hubieran pedido la diagonal al cuadrado, sí, hubiera sido espectacular, y ahí sí me hubiera dado una función cuadrática, ¿ya? Pero esta no es función cuadrática, así que la respuesta es, como alguien dijo por ahí, la E, ¿ya? Sí, Darwin y José están en lo correcto, y creo que alguien más arriba también puso que era la E, ¿ya? Eso es todo. Ya, entonces, ¿cuál es la pillería de estos ejercicios? Acá está la pillería. Yo creo que acá estaba la pillería de que el DEMRE iba a esperar que ustedes llegaran a este paso y de este paso hubieran dicho como, quizás la diagonal sí se puede escribir como una ecuación cuadrática. Pero acá el pequeño detalle es que, como les decía, tenemos la diagonal al cuadrado y eso no es lo que nos piden, ¿sí? Entonces, ahí está la pillería del ejercicio. Recuerden que todos los ejercicios tienen como una pequeña pillería. Vamos a intentar identificar todas, ¿sí? Ya, este también tiene otra pillería que después la vamos a hablar. Dice, CF, una función cuyo dominio son los reales sin el menos 5. De nuevo, ¿por qué el menos 5 no? Porque si esto acá abajo lo reemplazamos por menos 5, me daría igual a 0 y ahí se indefine, ¿cierto? Entonces siempre tienen que tener cuidado con eso en el dominio. Hay que sí o sí sacar todos los números que están abajo, ¿ya? Incluso si ustedes tienen esta función, esto como función,
es distinto a esto como función. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto, el dominio, son todos los reales menos el 0. Y esto tiene como dominio todos los reales. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes estén viendo el dominio de una función, ya, esto es muy importante, chicos. Cuando tengan el dominio de una función, o sea, quieren calcular el dominio, nunca simplifiquen la función. Es decir, tienen que sí o sí calcular el dominio antes de simplificar toda la cosa. ¿Ya? Ahí nosotros calculamos el dominio, es lo primero que ustedes tienen que hacer. Si quieren simplificar, bueno, simplifiquen cuando estén haciendo como cálculos más como en concreto, como calcular cuánto vale f de 2, f de 3. No sé si me explico. Pero cada vez que ustedes vean una función, lo primero que tienen que hacer antes de tocar la función es verle su dominio. ¿Ya? No estoy muy familiarizado con eso, pero según lo tengo entendido, es el otro año donde empiezan o quieren hacer cambios. Pero no estoy tan seguro de eso. ¿Ya? Pero eso. Entonces, la idea, siempre que quieran calcular el dominio de una función, no simplifiquen nada. ¿Ya? Ya, y dice, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde a su inversa? ¿Ya? Entonces, chicos, acá también escúchenme bien. Siempre que ustedes quieran ver la inversa de una función o quieran ver el recorrido de una función, tienen que hacer este mismo procedimiento. ¿Qué cosa es? Es igualarlo a un i, tomar esta cosa, tomar esta expresión e igualarla a un i. Y luego la idea va a ser despejar el x. ¿Ya? Darwin, el otro lunes debería ser la próxima clase. Y vamos a seguir con los ejercicios que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Ya? Entonces, recuerden, si quieren calcular la inversa o calcular el recorrido de una función, tienen que o sí igualar a i. Hay que hacer este procedimiento como dice Tomás Lillo. ¿Ya? Y ahora la idea de igualarlo a i va a ser ahora despejar el x. ¿Ya? El procedimiento usualmente siempre es casi el mismo. Si tenemos una fracción, pasar el denominador multiplicando al lado derecho. ¿Ya? Usualmente hay que hacer eso, empezar a distribuir estas cosas. Por ejemplo, el i lo vamos a multiplicar hacia adentro. ¿Ya? Y me queda xi más 5i. Y recuerden, la idea es despejar el x. Entonces, si yo quiero despejar el x, yo tendría que juntar todo lo que tiene x a un lado. ¿Ya? Todo lo que tiene x a un lado. Y luego todo lo que no tiene x a otro lado totalmente aparte, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las cosas que tienen x? El de acá y el de acá, ¿cierto? Esos dos los vamos a juntar en un lado. ¿Y cuáles son los que no tienen x? El menos 3 y el más 5i. ¿Ya? Chicos, voy a hacer un paso extra acá porque les quiero explicar algo súper importante. ¿Sí? Claro, y lo que dice Tomás, al final vamos a ver eso que dice Tomás. Y sí, chicos, es la B. Están en lo correcto. ¿Ya? Entonces, fíjense que voy a tirar el 5i negativo hacia el otro lado. ¿Ya? Voy a tirar el 5i negativo hacia el otro lado y el menos 3 se va a mantener en el lado izquierdo, ¿cierto? Y el 2x, que está positivo, lo voy a tirar negativo al otro lado. ¿Ya? Como queremos despejar el x, la idea es que acá vamos a intentar factorizar por x. Entonces vamos a sacar estas dos cositas, vamos a poner un paréntesis y le vamos a colocar el x ahí. ¿Ya? Vamos a factorizar ahora. El lado izquierdo se mantiene tal cual y factorizamos el lado derecho. Ya. Y finalmente, de nuevo, como queremos despejar el x, dividimos este i menos 2, lo pasamos hacia abajo dividiendo, ¿cierto? Entonces me va a quedar que x es igual a menos 3 menos 5i dividido en i menos 2. Ya, y acá es lo que yo les quería explicar. ¿Por qué hice este paso un poco más largo? Me quedaron los signos totalmente distintos. Fíjense que ninguna alternativa tiene los signos parecidos a los que nos están dando acá. Ninguna. Ya, y es lo que yo les quería explicar. Siempre que ustedes tengan una fracción, ¿ya? Pero fíjense, una fracción mucho más elaborada, así como menos x cuadrado, menos 1 partido en x más 2, supongamos, o menos x más 2. Ustedes pueden hacer este procedimiento sin ningún problema. ¿Ya? Vean, saca, eso, como dice Maya, vamos a cambiarle el signo pero a todo. Si ustedes tienen una fracción, así como la que está arriba en el ejemplo, ustedes pueden tomar esta fracción e igualarla a otra exactamente igual, pero con todos los signos cambiados. Pero no se olviden, no pueden dejar ningún signo no cambiado. Tienen que tomar todos y cambiar cada uno de ellos. ¿Ya? Al final eso es totalmente legal. Ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Ya? Así que vamos a tomar esta fracción que nos quedó abajo y literalmente le vamos a cambiar
todos los signos. Entonces el menos 3 y el menos 5i, ambos quedan positivos. El menos 2 que estaba abajo, ahora queda positivo. Y el i que estaba abajo ahora queda negativo. ¿Sí? Y finalmente, la última idea ahora es escribir esto, pero en vez de colocarle las i's, cambiarle las i's por x. ¿Cierto? Esa es la idea y escribimos la función como está ahí arriba. Esa va a ser la idea. Pero ustedes pueden hacer esto que les digo. Tomar una expresión y cambiarle los signos arriba y abajo a cada uno de los términos y lo pueden seguir trabajando así como si fuera una igualdad. ¿Ya? Entonces, ahí está la respuesta. ¿Y cuál es el dominio de esta cosa? El dominio es ver que esto no sea 0. Entonces, son todos los reales excepto el número 2, porque es en el número 2 donde colapsa todo. Entonces, la alternativa B. Ya. ¿Cuál es la pillería de esta trampa? O sea, de esta pregunta. Fíjense que esta no era. La de más abajo, la alternativa E, es muy parecida a la B. ¿Ya? Tienen la misma función, pero lo que cambia es el dominio. Fíjense que a ustedes también le incluyeron el menos 5 que estaba acá. Y eso no necesariamente va a pasar siempre, ¿ya? Claro, Camilo, es lo mismo, en verdad es lo mismo. Solamente que estoy como apurando el procedimiento. Y omiten ese paso de multiplicar arriba y abajo por menos 1 o factorizar por menos 1. Omitan ese procedimiento para ahorrar un poco de tiempo. Y literal toman la expresión y le cambian el signo a todo. Pero en el fondo, Camilo, es exactamente lo mismo, ¿ya? Claro. Como dice Tomás, o sea, eso es lo que voy, Tomás, de que este menos 5 que está acá, se lo agregaron por este menos 5. Pero esto no tiene nada que ver, ¿ya? El menos 5 da lo mismo, en verdad. Eso no necesariamente va a pasar siempre. Entonces, esa es la idea para que la gente se confundiera, ¿ya? ¿Y cuál es lo otro que quería mencionar? Al final, nosotros hallamos el dominio de la función inversa. Y recuerden que el recorrido de mi función normal es igual al dominio de su función inversa, ¿ya? Y al revés, el dominio de mi función normal es igual al recorrido de la función inversa. Eso siempre pasa, ¿ya? Claro, como dice Felipe también, el menos 5 no tiene ningún problema. Solo se lo pusieron a ustedes para que alguien, así como por apurado o cosas así, se confundiera, ¿ya? Connie, sí, el denominador ahora sí puede ser negativo. ¿En qué caso no podría ser negativo? Si tuviera una raíz abajo. Si tuviera una raíz, yo al 2x le tendría que pedir que sea estrictamente mayor a 0, ¿ya? Pero como no hay ninguna raíz, yo solamente le voy a pedir que sea distinto de 0. Es lo único que tú le tienes que pedir, ¿ya? En el momento de agregar raíces, ahí ya nosotros tenemos que trabajar con también que no puede ser negativo, ¿ya? Y si tuviera raíz arriba, lo único que hay que pedirle es que esto no sea negativo, pero sí puede ser 0, ¿ya? El problema es cuando está la raíz abajo, ¿ya? Entonces, lo que les quería decir al final es que este R menos el 2 es el recorrido también de mi función normal. Entonces, cada vez que ustedes quieran saber el recorrido de una función, tienen que calcularle el dominio a la inversa. Si ustedes quieren saber el recorrido de esta función, tienen que encontrar su inversa y calcularle el dominio a la inversa. Y una vez que ustedes tengan el dominio a la inversa, van a tener el recorrido de su función normal. Entonces, por eso les decía que en los casos que a ustedes les pregunten la inversa o el recorrido, tienen que hacer los mismos pasos, ¿sí? Ya, chicos, vamos acá. Dice, una persona paga en un año 48.000 pesos de interés por un préstamo conseguido al 5%, ¿ya? De interés compuesto anual. Muy importante. Anual. Otra persona paga el mismo monto, habiendo conseguido un préstamo al 4% de interés compuesto anual. ¿Ya? También, o sea, tenemos uno que es el 5% y tenemos otro que también es el 4% y también es anual. ¿Ya? Ya, Chris Ángel, igual puede retroceder un poco la clase, pero claro, yo te sugiero que sigas el hilo de ahora y después puedas ver los ejercicios que no fueron muchos, fueron 2 nomás, los que no alcanzaste. Dice, ¿cuál de los siguientes valores es la diferencia entre los préstamos obtenidos por ambas personas? ¿Ya? Es decir, yo tengo que calcular el préstamo de una persona, tengo que calcular el préstamo de la otra persona y ver cuánto es la diferencia positiva, ¿cierto? Esa es la idea siempre, ¿ya? Entonces ahí está la fórmula que vamos a ocupar del capital final, o del capital inicial, la tasa de interés y el periodo, ¿cierto? Ya, entonces, fíjense,
¿Cuánto sería el CF? ¿Y por qué el CF sería esto? El CF, fíjense que ya, nosotros tenemos un CI, ¿cierto? Un valor inicial que es el típico, el CI, ¿ya? Y eso le dice que la persona paga 48.000 pesos de interés por el préstamo conseguido. Es decir, la persona pidió un préstamo de CI, de un capital inicial, y al final de este periodo tuvo que pagar 48.000 pesos de intereses, ¿ya? Es decir, el CF debería ser ese CI más los 48.000 pesos de interés, ¿cierto? Ese es el de la primera persona. Bueno, y el de la segunda debería ser el mismo, ¿cierto? Ya. Entonces, la primera persona pagó un capital final, de el préstamo que pidió más los 48.000 que le pusieron de interés, ¿cierto? Tenemos que el T es el 5%. Por lo tanto, el 5% llevándolo a decimal es 0,05. Y nosotros estamos diciendo que en qué periodo de tiempo estamos trabajando, en un año. Así que el N, que sería el periodo, debería ser 1, ¿o no? No debería ser más que eso. Ya. Y la otra persona, que acá vamos a sacar los cálculos de la otra persona, recuerden que son 2, tiene la misma deuda, la misma. Fíjense que acá nos dice, otra persona paga el mismo monto, ¿ya? Pero, ¿qué cambia en la otra persona? El T, ¿ya? Entonces, la otra persona también pagó el CI más los 48.000 de deuda, y ahora tiene un T de 0.04 y el N sigue siendo 1. Tenemos que calcular, como les decía, tenemos que calcular cuánto es la diferencia entre los préstamos, ¿sí? Es decir, cuánto es la diferencia entre los CI debería ser, ¿o no? Tenemos que ver cuál fue el préstamo. El préstamo que pidieron tiene que ser el CI, ¿cierto? Ya, entonces, tenemos que aplicar la fórmula acá. Entonces, reemplazando todo en la fórmula, Docta, ahí va a depender mucho de lo que te piden, si el interés compuesto es mensual o anual. Me acuerdo que hicimos, me parece, en el ensayo de la mayor, en el ensayo que hicimos de la mayor, que tenía un fondo amarillo, ahí lo pueden caracterizar en los videos de YouTube, hicimos un ejercicio de estos mismos, pero que hablaba en meses. Entonces ahí les sugiero que vean el procedimiento de qué pasa cuando nos preguntan en meses, ¿ya? Pero nos pueden preguntar así. Entonces hay que hacer la conversión de años a meses. Por ejemplo, si nos dijeran que hay 3 años, entonces nosotros tendríamos que multiplicar ese 3 por 12 y nos daría 36 meses, ¿ya? Sí, Felipe. Sí, está correcto lo que dices tú. El CI lo tengo que multiplicar por en paréntesis. Vamos de a poco. Entonces, ocupando la fórmula, tenemos que poner al lado izquierdo el CF. ¿Cuánto es el CF? El CF es CI más 48.000 pesos. Y ahora vamos a escribir lo que está al lado derecho. Al lado derecho está el CI, ¿cierto? Y ahí viene lo que dices tú, Felipe, del paréntesis. El CI por el 1 más el T, ¿ya? Pero ¿cuánto sería el 1 más el T? El 1 más 0.05, ¿cuánto es? Es 1.05, ¿no? Ahí me da 1.05 elevado a n, y el n habíamos dicho que era 1, ¿ya? Ya desarrollando un poco, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar este CI hacia el otro lado, porque recuerden, tenemos que despejar el CI, ¿ya? Así que voy a tirar el CI para al lado derecho para que se acumulen todos los CI hacia ese lado. Entonces me va a quedar que 48.000 es igual a, vamos a efectuar esta multiplicación, 1.05 elevado a 1, vuelve a ser 1.05 por CI, me queda 1.05 por CI, y este CI que estaba sumando va a pasar restando al otro lado y nos queda ahí el menos 6, ¿ya? Y ahora acá factorizamos por CI, ¿cierto? Esa va a ser la idea. Entonces dejamos el 48.000 intacto al lado izquierdo y factorizamos por, o hacemos la resta de estas cosas. También podríamos hacer esto. ¿Cuánto es 1.05 CI menos 1 CI? Esto debería ser 0.05 CI, ¿o no? Si nosotros hacemos esta resta de las dos cosas acá, nos da eso, ¿no? Y finalmente pasamos el 0.05 dividiendo hacia abajo, ¿ya? Y al dividirlo, el 48.000 dividido en 0.05, eso se lo dejo que lo hagan ustedes, este calculito, ¿ya? Pero 48.000 dividido en 0.05 me resulta 960.000 pesos,
¿ya? Así que el préstamo que pidió la primera persona fue de 960.000 pesos. ¿Ya? Ya, tenemos que hacer exactamente lo mismo para la otra persona. ¿Ya? Y haciendo lo mismo, lo único que nos va a cambiar en el cálculo de esta persona va a ser esta parte, ¿o no? Del 1 más t. Es el único dato que tienen distintos. ¿Sí? Felipe, va a depender mucho de lo que te plantea el ejercicio. En este caso el ejercicio lo plantea así. Porque te dicen que te están hablando como de la deuda que tiene alguien. Te está hablando de la deuda que él tuvo, fue su préstamo, más los 48.000 que tuvo que pagar de interés. ¿Ya? Pero a veces te dicen, por ejemplo, de que el capital final se triplicó dependiendo del capital inicial. Va a depender de muchos de los ejercicios que te preguntan. Entonces, por ejemplo, si te dijera que alguien invirtió un CI constante y ese se le triplicó al pasar un tiempo, entonces yo te diría que el CF sería 3 veces CI. Pero solamente lo pondríamos así, no le sumaríamos nada, porque va a depender del ejercicio. Si me hablan como de deudas, que al final esta persona deben cosas, ahí yo le sumaría el interés, porque hay que sumarle la plata que debe de la deuda. ¿Ya? Pero hay veces que no te hablan de deudas y te hablan de ganancias y cosas así, y ahí también depende del ejercicio si se le puede sumar o si se le multiplica algo. ¿Ya? Ya, entonces, como les decía, lo único que va a cambiar al ocupar la fórmula en esta parte va a ser esto de acá adentro. Que ahora en vez de 1.05 voy a tener 1.04, ¿no? Por el 1 más el t me va a dar 1.04. ¿Ya? Sí, Agustín, esta fue la que ocupé. La que está acá, que es la misma que dijiste tú. CF igual a CI más 48.000. Esa fue la que ocupé. Entonces, como les decía, lo único que va a cambiar en esta fórmula va a ser lo que estaba acá dentro del paréntesis, que ahora va a ser 1.04. Pero es el mismo procedimiento. Entonces, dejamos los 48.000 intactos al lado izquierdo. Escribimos más bonita esta multiplicación. CI por 1.04 elevado a 1 me da 1.04 por CI. Y este CI que estaba sumando lo paso al otro lado restando, ¿cierto? Y 1.04 CI menos CI, si hacemos esta resta, me debería dar 0.4, ¿no? O sea, 0.04. Ahí me queda. 0.04 por CI. Y ahora de nuevo tenemos que pasar dividiendo el 0.04 hacia abajo, ¿sí? Y nos va a quedar 48.000 dividido en 0.04. Y de nuevo les pido que intenten hacer esto ustedes, esta división. Y si la hacen les da 1.200.000. Y ese 1.200.000 es igual al 6 de la otra persona. Y lo que me pregunta al final es cuánto es la diferencia entre estas dos, ¿cierto? Así que lo único que hay que hacer es restarlo. Y ojalá siempre para que me dé positivo. Así que 1.200.000 menos 960.000. Eso me da 240.000 pesos, que sería la alternativa E. ¿Ya? Eso es todo. Ya, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, sea una función f con dominio el conjunto de los números reales, definida por f de x igual a x menos 5 todo al cubo más 3. ¿Ya? Acá me dice de nuevo, si g, h, k, m y n son otras funciones, ¿ya? Todas estas letras son otras funciones, todas con dominio el conjunto de los números reales, ¿cuál de las siguientes traslaciones se obtiene en la gráfica de f? ¿Ya? Entonces hay que empezar a ver, hay que empezar viendo cuál de todas estas alternativas me va a dar efectivamente el gráfico de f. ¿Ya? Nicolás, no he intentado el ejercicio con regla de 3, pero puede ser una buena idea para que la gente practique. ¿Ya? Si a ustedes les tinca la idea de lo que dice Nicolás, de aplicar una regla de 3 y ver si funciona. ¿Ya? Pero se los dejo a ustedes. ¿Sí? Ya dice, vamos a empezar a trasladar cada una de las funciones como nos dan acá. Dice, trasladar la gráfica de g de x, que es igual a x al cubo más 3, 5 unidades horizontales hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces acá lo importante es que cuando nosotros traslademos hacia los lados, izquierda o derecha, recuerden lo que les dije la vez que hicimos esto de transformación isométrica. Cuando ustedes trasladen horizontalmente, siempre la expresión me va a quedar como con el signo contrario a lo que uno piensa. Por ejemplo, si nosotros trasladamos horizontalmente hacia la izquierda, es porque 5 unidades, es porque deberíamos desplazarnos 5 unidades hacia allá, y estamos pensando en los negativos, en el menos 5, ¿cierto?
estaríamos pensando en el menos 5. Pero en la práctica, este menos 5 hay que cambiarle el signo. Ya recuerden que cuando nosotros nos movemos horizontalmente, siempre se le cambia el signo. Entonces, ya no va a ser un menos 5 el que nos va a quedar, sino que le tenemos que agregar un más 5. ¿Ya? Y ese más 5, ¿dónde va a estar? Cuando yo me muevo horizontalmente, yo lo que tengo que modificar es el X y solamente el X. Voy a sacar este X, como que lo voy a omitir un rato, y lo voy a reemplazar ahora por X más 5. ¿Ya? Entonces sale el X más 5, o sea, sale el X, perdón, omiten ese X, y ahora lo reemplazan por un X más 5. Pero la forma de la función sigue quedándose tal cual. ¿Ya? Entonces debería ser X más 5 al cubo más el 3. Recuerden que ahora cuando nosotros trasladamos verticalmente la función, eso se le agrega al final de todo. Al final, nosotros agregamos las traslaciones verticales. Pero las traslaciones horizontales, nosotros tenemos que agregarla donde está el X. Como por así decirlo bien informalmente, como en donde las papas queman de la función, así. Como la parte más esencial, ahí nosotros tenemos que aplicarle la traslación horizontal. Pero las traslaciones verticales se hacen como afuera del X, donde ya no hay X. Así como una suma final. ¿Sí? Ya. Vamos con esta, dice, trasladarla, ya entonces nos dimos cuenta que no era esta, porque nosotros queremos un menos 5, no un más 5. Ah, claro, y en las verticales, como dice Pierre, cuando nosotros nos movemos verticalmente, los signos se quedan tal cual están. Es en la horizontal es donde yo le cambio el signo. ¿Ya? Muchas gracias, Pierre, por acordarme de ese detalle. Dice, trasladar la gráfica de h, que sería x menos 2 al cubo más 3 unidades horizontales hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, de nuevo, horizontales hacia la izquierda, 3 unidades, es porque yo le tengo que sumar un más 3 ahí adentro. ¿Ya? Entonces, el x menos 2, yo le voy a tener que sumar un más 3. ¿Por qué el más 3? Porque voy hacia la izquierda. Recuerden siempre los signos cambiados. Y x menos 2 más 3 me da x más 1, ¿no? Así que la función h1, que sería la traslación de h, me quedaría con x más 1 adentro, elevado al cubo más 3. Y de nuevo, ni se parece un poco a la función f que estaba ahí arriba. Ya dice, trasladar la gráfica de mx igual a x al cubo, 5 unidades horizontales hacia la izquierda. Ya de nuevo acá, horizontales hacia la izquierda, eso me está, y son 5 unidades. Esto me está diciendo que al x yo le tengo que sumar 5. ¿Ya? ¿Cierto? Así que me va a quedar x al cubo, porque recuerden, sacamos el x solito, le saco este x, y lo reemplazo por este gallo, el x más 5. Y 3 unidades verticales hacia arriba. Es decir, al final del día le voy a sumar esas 3 unidades verticales. ¿Ya? Así que me quedaría que m1 es x más 5 al cubo más 3. Y fíjense que, de nuevo, ni se parece a la función f que nos dan. ¿Ya? Es más, es la misma que la función g trasladada. Y sí es la d. Y trasladar la gráfica, dice, trasladar la gráfica de k, que es esta 4 unidades verticales hacia arriba. Entonces, al final del día, yo a esta expresión, al final del día le tengo que sumar un 4. ¿Ya? ¿Y qué pasa si a esa expresión le sumamos un 4? Me va a quedar x menos 5 al cubo menos 1 más 4. ¿Y cuánto da menos 1 más 4? Me da más 3, ¿cierto? Así que, efectivamente, era la letra D como decían ahí. ¿Ya? Y me quedó tal cual la función f, que es la que yo quería. ¿Ya? Y finalmente la función n se los dejo a ustedes para que la revisen, pero debería ser x al cubo menos 2, ¿cierto? Ya, genial, chicos, que están entendiendo y que pueden haber obtenido la respuesta. Vamos con esta, dice, sea la función f igual a raíz de px menos 6, cuyo dominio es 6 partido en p hacia el infinito. Recuerden, ¿cómo sacamos el dominio de una función raíz? Tomamos todo lo que está adentro y le pedimos que sea mayor o igual a 0. ¿Ya? Al despejar esto les va a quedar que x tiene que ser mayor o igual a 6p. Y de ahí deducen el dominio, ¿cierto? Ya estoy cachando más o menos que ya van viendo cuál es la respuesta, ¿cierto? Ya dice, se puede determinar el valor de la constante p si se sabe que f de 2010 es igual a 2. Entonces,
Recuerden que ustedes cuando quieran evaluar un f en algo, tienen que pillarle el molde que yo le había dicho la primera vez que vimos funciones, que había como un molde y cosas así, ¿cierto? Y este es como el molde de la función, ¿ya? Nosotros omitimos un ratito este x, omitimos este x y le agregamos un paréntesis. Entonces ahora, si nosotros queremos sacar f de 10.000, o sea, de 2010, perdón, tenemos que reemplazar el 2010 allá adentro. Y eso lo igualamos a 2, ¿cierto? Ya. Y de acá, ¿se puede despejar p de acá? Si nosotros tenemos esta igualdad, ¿sí? Se puede despejar p. ¿Cómo despejaríamos p? Diciendo que 10.000, o sea, 2010p menos 6 tiene que ser igual a 4, ¿o no? Porque está dentro de la raíz. Por lo tanto, de acá da lo mismo cuál sería el p. De acá yo puedo despejar p. Entonces déjenlo hasta ahí. Yo puedo despejar p. Déjenlo hasta ahí nomás. ¿Para qué despejar p si el ejercicio no nos pide el valor de p? Nos pide, ¿se podrá encontrar? Y sí, yo de acá lo puedo despejar. Así que lo dejamos hasta ahí. Por lo tanto, el ítem 1 es verdad. Así que me puede servir esta o esta. ¿Sí? Hay que ver ahora si el ítem 2 también es verdad. ¿Ya? Y el ítem 2 dice: la gráfica de la función f intersecta al eje x en el punto 1206,0. Esto nos está diciendo que si esto es igual a x, 1206, el valor de y va a ser igual a 0, o el valor de f evaluado en ese y, ¿cierto? Así que básicamente, si nosotros traducimos lo que nos dicen en este enunciado, esto, nosotros lo podemos traducir como esto, ¿no? Que f de 1206 es igual a 0. Y de acá, de nuevo, ¿yo puedo despejar p? Sí, puedo despejar p porque vamos a llegar a algo muy parecido. Estamos llegando a algo muy parecido. Vamos a... Claro, como dice Pierre, es casi lo mismo que antes, solamente que ahora ya no tengo el 2010 y el 2, sino que tengo el 1206 y el 0. Así que, de nuevo, si se puede despejar p, ¿para qué hacerlo si el ejercicio no nos piden? Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D. ¿Ya? Entonces, chicos, recuerden que, y chicas, que es muy importante acá no perder tiempo haciendo cosas que el ejercicio no nos pide, ¿ya? Que sería en este caso despejar p. Ya, y ahora ya vamos a partir con más o menos el área de geometría, ¿ya? No sé si a ustedes les gusta más la geometría, los números o los datos de azar, pero a mí me gusta un poco más esta parte, ¿ya? Dice, en la figura se adjunta un cuadrado, ¿ya? Lo que nos da, cuando nos dan un cuadrado es por algo, ¿cierto? Marcos, ya. ¿Por qué la 1 es, o sea, por qué dije eso de que sea igual a 4? Porque al final, si tú quieres despejar esto, el primer paso sería elevar todo al cuadrado para deshacernos de la raíz, ¿ya? Y ahí nos queda que p por 2010 menos 6 debería ser igual a 4, al elevar este 2 al cuadrado, ¿ya? Por eso había igualado yo igual a 4 antes, ¿sí? Ya. Muy bien, Tomás. Es la letra B para la gente que quiere hacerlo un poquito antes, ¿sí? Es la letra B. Entonces, cuando nos dan un cuadrado, es por algo y nosotros tenemos que acordarnos al tiro de las cosas esenciales que tiene un cuadrado. ¿Qué es lo esencial que tiene un cuadrado? Es que todos sus lados son iguales, ¿cierto? Y lo otro es que todos los ángulos son rectos. Dos cosas que nos dan bastante información, ¿cierto? Nos da mucha información saber esas cosas, ¿ya? Entonces dice, ya, entonces sabemos que al final estos lados, que yo voy a marcar por un puntito, estos 4 lados son iguales, ¿cierto? Ya. Dice, AQ es igual a CF, ¿ya? Entonces esto que lo voy a marcar ahora con azul, AQ es igual a CF, ¿cierto? Nos dicen eso. A ver, lo voy a subrayar con azul mejor, ¿ya? Dice que QAB es igual a FCB y ambos valen 70, ¿ya? Por lo tanto, ahí van a salir los dos ángulos que valen 70. Bueno, y ahí lo que dije yo, y lo que hice Benjamín también, agregarle que el ángulo de acá tiene que ser recto al igual que estos otros tres, ¿cierto? Eso hay que tenerlo en consideración. Ya, sigamos. Ahora nos dice que el ángulo QBF es igual a 3 veces el ángulo CBF. Entonces, si yo quisiera decir que este ángulo vale X, ¿ya? Me va a dar al final del día que el ángulo QBF tiene que valer 3 veces X, ¿ya? Entonces, si yo le dijera que el QBF, o sea, el CBF, perdón, el CBF, que sería este ángulo de acá, que vale X, entonces el QBF, que el ángulo de acá, tendría que valer 3X, ¿cierto?
¿Ya? Y ahora, con toda esta cosa que tenemos acá, ¿les tinca a ustedes o les parece a ustedes que los dos triángulos que tenemos, este triángulo de acá y este triángulo de acá, sean congruentes? ¿O serán semejantes? ¿O tendrán alguna relación estos dos triángulos? Y sí, fíjense que los dos triángulos tienen un lado rojo, ¿ya? Los puntitos rojos son iguales en ambos triángulos, ¿cierto? Los lados azules también los tienen los dos triángulos. Y lo esencial, como dice Tomás, ahí vamos a ocupar lo que dice Tomás, y lo esencial es que justo entre medio del lado rojo y el lado azul, ambos triángulos tienen un ángulo de 70, que es igual, ¿ya? Por lo tanto, ahí cuidado Tomás, no vamos a ocupar tanto eso de que sean opuestos por el vértice. Y acá, ¿qué criterio vamos a ocupar? El criterio LAL, ¿ya? Y el criterio LAL nos permite decir que los dos triángulos son congruentes. Entonces, si este ángulo de acá valía X, ese ángulo debería ser igual a este de acá. Entonces, ese ángulo también valdría X, ¿ya? Pero mucho ojo, Tomás, hay que tener un poquito de ojo. No es porque sean opuestos por el vértice que el otro también vale X. Es más, no son opuestos por el vértice. ¿Por qué no son opuestos por el vértice? Porque fíjate que como que del C, del lado C de acá, va bajando la línea y después tiene como un quiebre, ¿ya? Como que en la figura igual te dan un poco la idea de que no estamos teniendo dos rectas que se están intersectando. El CQ no es una recta tan derechita, tiene un quiebre. Ya tiene un quiebre en el punto B, que es el que ya no está ahí. Entonces, ¿qué relación podríamos sacar entre todos estos ángulos que están acá? Alguien me acuerdo, creo que lo dijo por ahí, acá. José dio una muy buena idea. José dice, tomemos todos estos ángulos y nos estamos dando la vuelta entera. Por lo tanto, la suma de esos cuatro ángulos debería ser igual a 360. ¿Ya? Ya. Chicos, otro importante que no dije. Al final del día a mí me preguntan cuánto vale AQB. Entonces a AQB, acá le agregué el ángulo I. Hay que despejar I al final del día. ¿Sí? ¿Ya? El ángulo I es el que nos piden, no el ángulo X. Esa es la pillería del ejercicio, que la gente se quede con el ángulo en X que estamos sacando ahora. Y no es el ángulo X, es el ángulo AQB. Así que después hay que sacar el AQB. ¿Ya? Entonces si sumamos estas tres cosas, X más 3X, me da 5X, ¿cierto? Y si pasamos el 90 restando hacia ese lado, me da que 5X tiene que ser igual a 270, ¿cierto? Por lo tanto, el X vale 270 dividido en 5, que ahí se los pido que lo calculen ustedes. 260 dividido en 5, y me da que el X es igual a 54. Y acá está la pillería. El DEMRE, ¿qué espera? El DEMRE espera 54, bueno, marquémosla, ¿cierto? Pero no. Recuerden, siempre en estos ejercicios de geometría, bueno, en verdad, ojalá en todos, siempre que ustedes tengan un valor, que calculen un valor, no marquen al tiro la alternativa, vuelvan a leer qué es lo que nos piden, para que no nos confundamos marcando alternativas que no son, ¿sí? Y ahora nos preguntan a nosotros por el ángulo I. El ángulo I. Pero sabemos que el X vale 54, así que nos podemos olvidar de este X y de este X y poner un 54. Entonces, ¿qué podemos sacar de acá? De esta relación, tenemos un triángulo que tiene un ángulo 70, otro 54 y un I. ¿Qué relación podemos sacar? Que la suma de esos tres tiene que ser igual a 180. ¿Ya? Y ahí lo despejan ustedes, se los dejo ahí como tarea. Y van a llegar al final del día que el I es igual al 56. ¿Sí? Y claro, como dice Víctor, el DEMRE es muy diabólico y siempre les va a intentar hacer una trampa. ¿Ya? Claro, y como dice Matías, al final había que restar 180 menos 70 y menos 54. Haciendo esa resta, me da que el I vale 56. ¿Sí? Vamos ahora con este. Dice, ¿cuál de los siguientes puntos del plano cartesiano está más distante del punto 2,3? Entonces, ahí va saliendo un plano cartesiano con el punto 2,3 ya fijo, ¿ya? Lo único que vamos a hacer nosotros ahora es llenar un poco con estos puntos y ver cuál es el que está más lejos, ¿ya? Así que vamos a graficar el menos 1,3 que está por acá, ¿sí? Vamos a graficar el 4,5 que está por acá. Vamos a graficar el 0,4 que está por acá, ¿ya? Vamos a graficar el 5,4 que está por acá. Y finalmente vamos a graficar
el punto 2,6, ¿cierto? Que sería más o menos el punto que está acá arriba. ¿Ya? Y ahora hay que... Ya, claro, como dice Benjamín, nos pide el tema de distancia, ¿cierto? Pero acá la idea nos vamos a demorar mucho tiempo. Nos vamos a demorar mucho tiempo viendo cuál es la distancia a cada punto. Entonces, veamos primero si hay distancias que son iguales. Fíjense que esta distancia de A al punto negro vale 3, porque está justo 3 unidades hacia arriba. Claro, como dice Pierre y Benjamín, la idea que espera el DEMRE es que la gente saque los valores de las distancias. Y eso va a tomar demasiado tiempo, chicos. Entonces lo que les pido es, o lo que les sugiero es, ver qué puntos están a la misma distancia. Y eso es descartarlos, porque nos están preguntando por el punto que está más distante. Y luego ver geométricamente, aproximadamente, cuál es el punto más distante. Y vamos a ver por qué también es la alternativa de la que es correcta. ¿Ya? Fíjense ahora que el punto rojo también está a distancia 3. Así que estos dos puntos se descartan totalmente. ¿Ya? Porque están a misma distancia y me están preguntando por el más largo. O sea, por el que está más lejos. Fíjense que este puntito, el puntito verde, está bastante cerca igual. Incluso está mucho más cerca que el punto rojo y el punto negro. ¿Ya? Claro, Víctor, pero... O sea, ahora les voy a explicar que hay un procedimiento mucho más rápido, pero... Quiero al menos que geométricamente veamos cuál es el que está más alejado. Y después les voy a explicar el cómo sacar esto bien rapidito. ¿Ya? Entonces, el punto verde, el 0,4, también está bastante cercano. Incluso está más cercano que el, como les decía, el negro y el rojo. La pregunta está en cuál de estos dos será. ¿Ya? ¿En cuál de estos dos? Y claro, geométricamente, fíjense que este está mucho más alejado, o la hipotenusa o la recta debería ser un poco más larga que esta azul. ¿Ya? Claro, entonces, viendo la gráfica, sería el punto naranjo el punto que está más alejado, el 5,4. ¿Ya? Pero ¿por qué? Ahora vamos a ver de otra forma por qué el 5,4 es el punto que está más alejado y podemos ver de la misma forma cuál es el punto que está más cerca. ¿Ya? Entonces lo que tienen que ir viendo ustedes para cuando quieran ver lejanía de puntos es ver cuál es la que tiene mayor diferencia entre coordenada a coordenada. Por ejemplo, el punto, el 5,4 del punto 2,3 tiene una diferencia de coordenada a coordenada de 3,1, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vayan viendo como la diferencia entre coordenadas. Este punto tiene la diferencia de coordenadas 3,1. Este punto tiene diferencias de coordenadas menos 2,1, ¿cierto? Este punto tiene diferencia de coordenadas 2,2. Este punto tiene diferencia de coordenadas menos 3,0. Y este punto tiene diferencia de coordenadas 0,3. Entonces, después lo único que tienen que hacer para agilizar un poco esta cosa es ver cuál de estos, la suma de los cuadrados de esta coordenada es más grande. ¿Cuál es el que tiene suma de coordenadas más grande? Al cuadrado. Este sería menos 3 al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿cierto? Y así verlo como un poquito más rápido. Al final, igual estaríamos calculando distancia, sí, pero un procedimiento mucho más rápido, de solamente fijarnos en cuál es la diferencia entre coordenada a coordenada, ¿ya? Y esa diferencia entre coordenada a coordenada, ir viendo cuál puede ser la que tenga la suma más grande y cuál puede ser la que tenga la suma más chica, ¿ya? Claro, es como como dice Nicolás, es como una distancia mucho más rápida. Es mucho más fácil de analizar este tema de la distancia, ¿ya? Pero entonces al final del día nos va a quedar que esto es el que tiene más coordenadas. Esto vale 10, esta diferencia del 3,1 si elevamos cada un número al cuadrado. Y claro, Francisco, sí, se puede hacer con Pitágoras también. Eso es muy aceptable también, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que la distancia entre puntos se deduce a través de Pitágoras. Así que muy buena idea también ocupar Pitágoras, ¿sí? Eso. Les dejo a ustedes ver cuál puede ser el punto más cercano y debería ser el C el punto más cercano, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene la suma más chica de estos. Si yo elevo esto al cuadrado me da 4 más 1 que es 5. Y este es el número más chico que hay. Eso es una forma rápida de ver. Ya, y vamos con este, creo que va a ser el último, ¿ya? Que vamos a alcanzar, porque hay que terminar ahora en 7 minutos. Dice, considere los vectores U y B.
tal que la suma de los vectores u y b es menos 4, menos 1, y 2 veces el vector u menos b es igual a 10 menos, o sea, 10, menos 11. ¿Ya? Entonces, dice, sí, Amaya es la b. Vamos a ver por qué es la b. ¿Cuál de las siguientes coordenadas corresponde al vector b? ¿Ya? Entonces, si a ustedes les dan esta cosa, ustedes recuerden que pueden pasar los vectores como si fueran, ahí está apareciendo, como si fueran coordenadas, ¿cierto? Vamos a decir que el vector u es a, b, y el vector b es c, d. ¿Ya? Entonces, tenemos que u más b es igual a menos 4, menos 1. Entonces, vamos a sumar u más b. Debería ser a, b más c, d es igual a menos 4, menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer cuando nosotros sumamos dos vectores? Recuerden sumar coordenada a coordenada. Entonces, vamos a sumar el a con el c y vamos a sumar el b con el d. Y los vamos a igualar a estos que están acá, ¿cierto? Entonces nos queda... y acá viene el otro vector. El otro vector es 2 veces u menos b. Entonces, como es 2 veces u, yo a este vector, al u, lo tengo que duplicar. ¿Sí? Tengo que colocar entonces 2a, 2b menos el vector c, o sea, el vector b, perdón, que es c, d. ¿Ya? Esto representa al vector 2u y este es el vector b. ¿Cierto? Ya. Entonces, como le iba diciendo, hay que sumar coordenada a coordenada. Entonces, sumamos el a con el c y el b con el d. ¿Sí? Y acá igualamos. Entonces, ¿cómo igualamos? Se supone que la coordenada x, que sería el a, c, o sea, el a más c debería ser igual a menos 4. ¿Cierto? Ahí está apareciendo que a más c igual a menos 4. Y la otra suma que vamos a tener es que b más d tiene que ser igual a menos 1. Lo voy a anotar acá un poquito más al lado. b más d igual a menos 1. ¿Cierto? Ahora vamos a ver, hacer lo mismo para este vector. Entonces sumamos coordenada a coordenada. Sumamos primero el 2a y le restamos ahora, ojo con el menos que está acá afuera, le restamos el c. Entonces me va a quedar 2a menos c, y al 2b, perdón, le tenemos que hacer lo mismo. Tenemos 2b acá y tenemos el d acá. Y hay un menos entre medio, así que tendríamos que restar 2b menos d. ¿Ya? Y eso lo igualamos a 10, menos 11. Y de nuevo, igualamos coordenada a coordenada. La coordenada x, que es 2a menos c, igual a 10. ¿Ya? Y lo voy a escribir acá para juntar todo lo que tiene a y c a un lado. ¿Ya? Y acá tenemos 2b menos d igual a menos 11. ¿Ya? Y lo colocamos acá juntando todo lo que tiene b y d también a otro lado. Ya, vi que muchos sacaron el u. ¿Ya? Pero a nosotros nos preguntan por el b. Y como en la PSU hay que ahorrar un poco de tiempo, yo les sugiero eliminar las a y las b. ¿Sí? Para sacar de lleno cuánto es c y d. Porque claro, si sacamos el u primero, después vamos a tener que reemplazar en la fórmula y vamos a encontrar el b recién. Y eso es un poquito más largo. ¿Ya? Sí, como dice Pierre, es válido hacer eso, pero no hagamos eso porque nosotros queremos despejar el b. Entonces despejemos de lleno el b. Despejemos el c y despejemos la d. Y eliminemos la a y la b para agilizar un poco más las cosas. ¿Ya? Para no perder tiempo calculando el u y luego calculando el b. ¿Sí? Entonces fíjense que si acá tenemos un sistema de ecuación y queremos eliminar las a, tenemos que intentar multiplicar esta a que está arriba de tal forma que se me elimine con esta a que está abajo. ¿Ya? ¿De qué forma podríamos hacer eso? Multiplicando por menos 2, ¿cierto? La ecuación de arriba. ¿Ya? Entonces multiplicando por menos 2 la ecuación de arriba, el menos 2 por el a, el menos 2 por el c y el menos 2 por el menos 4, nos debería quedar esta ecuación, ¿o no? 2a, o sea, menos 2a menos 2c igual a 8 positivo. Y escribimos la ecuación que teníamos abajo tal cual estaba, ¿cierto? Y ahora sumamos todo. Sumando hacia abajo, se nos van a cancelar las a, se nos restan, y vamos a sumar las c. Y menos 2c menos c, ¿cuánto debería ser menos 2c menos c? Debería ser menos 3c. Y haciendo el 10 más 8 nos da 18.
Entonces ahora buscamos, ¿qué número multiplicado por menos 3 me da 18? Bueno, ahí sacamos que el c debería ser igual a menos 6. Es la única forma razonable de que el menos 3 por algo me dé 18, es que el c sea menos 6. Y ahí al tiro cachamos que la alternativa correcta es la B. Es la única que tiene un menos 6 en la coordenada X. ¿Ya? Pero vamos a sacar el D igual. Vamos a sacarlo de acá el D. Entonces acá vamos a hacer otra vez un sistema de ecuación. ¿Cuál tenemos que eliminar acá? El B, ¿cierto? Entonces para eliminar el B tenemos que igualar los coeficientes a este que está acá, ¿sí? Al 2B, y cambiarle el signo para que se me eliminen. Entonces también lo vamos a multiplicar por un menos 2, ¿ya? Para igualar los coeficientes y hacer la diferencia que hay de signo. Entonces este menos 2 lo vamos a multiplicar por el B, por el D y por el menos 1, ¿ya? Así que menos 2 por cada uno de esos términos me da menos 2B, menos 2D igual a 2, ¿cierto? 2 positivo de nuevo, porque el menos 1 por el menos 2 se cambian los signos, ¿cierto? Y ya anotamos de nuevo la ecuación que ya teníamos abajo, ¿cierto? Que esa no la modificamos. Ahora tomamos este sistema de ecuación y sumamos todo de nuevo hacia abajo. Entonces al sumar de nuevo todo, ¿qué pasa con este menos 2B con el 2B? Se cancelan, ¿cierto? Y me queda el menos 2D menos D. Y menos 2D menos D vuelve a ser menos 3D. Y haciendo esta resta de 2 menos 11 me da el menos 9 que teníamos acá abajo, ¿cierto? Y ahora despejando el D, me da que el D es igual a 3 y calza perfectamente con la alternativa que teníamos acá. ¿Ya? Ya chicos, lamentablemente no alcanzamos a hacer más ejercicios. Ya estamos en la hora y ahora viene la clase de historia. Pero Marcos lo que más sale, no te podría decir así como si un tema más específico. Como que intentan dividir la parte de números, geometría y datos y azar como un poco más equitativo. Pero claro, como dice Francisco, usualmente las que más salen y más complican un poco es la parte de geometría y datos y azar, ¿ya? Y si ven el modelo del DEMRE, ven los del año pasado y todo, van a darse cuenta que hay ejercicios muy particulares en la parte de geometría que entran. Sí o sí entra uno de arcos de circunferencia, sí o sí entra uno que haya que ocupar un poco de Pitágoras, uno de semejanza, uno de congruencia. Esos son bien típicos que sí o sí salen. Y en datos y azar también, ahí varían un poco más, porque a veces nos dan gráficos, otras veces nos dan tabla y cosas así. Y cuerpos geométricos entra, pero entran como no tan de lleno. Si se fijan, hemos hecho ejercicios de cuerpos geométricos, como el calcular el volumen del cilindro que hicimos delante, pero entran como metidos en otro tipo de ejercicio, ¿ya? No entran tan de lleno como un ejercicio sólido o sea, un ejercicio concreto de cuerpos geométricos, ¿ya? Pero eso, datos y azar yo creo que debe ser una de las cosas que más entran, ¿ya? Eso chicos, entonces nos vemos ya el próximo lunes. Espero que les vaya muy bien con el estudio y con todo lo que tengan que hacer la semana, ¿ya? Cuídense harto y nos vemos.